Ok, tenemos ejercicios de conjunto solución de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, hay que recordar los pasos a seguir. Como primer paso, yo tengo que igualar bases, pero a veces ese primer paso me empieza a causar problemas, porque yo no logro hacerlo. Entonces, habíamos visto que en el momento en que este paso número 1 no se puede hacer, pues yo debo de optar por la bicondicional, que es pasar de exponencial a logaritmo o de logaritmo a exponencial, aquello que nos decía a la x igual a b, es lo mismo decir a logaritmo en base a de b igual a x. Pero también vimos otra forma, que eso lo vimos en la clase, que es usando una sustitución. Y normalmente las sustituciones nos aparecen en exponenciales. ¿Cómo sé yo que debería de optar por una sustitución? Pues normalmente es cuando yo no puedo igualar a bases, o sea, yo no puedo llegar a transformar todo en una misma base, pero tengo datos que se repiten. Entonces yo normalmente puedo llegar y tomar U como ese dato repetido. Entonces, en este caso, yo empiezo a tener problemas con el 14, porque 14 tiene mitad, que es 7, y tiene séptima, que es 1, pero no se parece en nada a la base 3 ni al 5, y de hecho el 5 solo tiene quinta y ya terminé, no le puedo hacer nada más. Entonces yo tengo que empezar a pensar cómo cambiar eso. El detalle es que esta expresión, esa igualdad que yo tengo, no se parece a esto. No se parece a la forma de la bicondicional como para yo poder llegar y cambiar. Entonces, la sugerencia sería poder utilizar la sustitución, poder buscar datos repetidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo aquí tengo 3 a la x y aquí tengo 3 a la x. Entonces, por un momento, yo puedo decir, ok, voy a cambiar 3 a la x por u. Y voy a trabajar toda la ecuación a como yo sé ya trabajar ese tipo de ecuaciones. Y al puro final me voy a devolver a lo que valía 3 a la x. Si yo hago esa sustitución, me va a quedar la ecuación u más menos 14 sobre u. Ay, qué u más espantosa. Igual a 5. ¿Y este tipo de ecuación cómo se resuelve? Cuando yo tengo fracciones, ¿qué es lo que buscamos hacer? Según lo que vimos hace como un mes de clases. No puede hacer ahí la suma, profe. Sí, bueno, ahí como que hay un más, ¿verdad? Sobrándonos, porque es más menos. Voy a Sí. quitarle ese más. Podemos hacer la resta. Hay dos maneras de trabajarlo. Una es haciendo la resta de fracciones y otra es dejando la fracción sola para luego poder pasar a multiplicar lo que está dividiendo. Cualquiera de las dos maneras está bien. Entonces, si yo hago la resta de esas dos fracciones, recuerden que uno tiene que poner el 1 aquí abajo y podemos hacer este por este y este por este. Entonces nos va a quedar u a la 2 menos 4, perdón, menos 14 sobre u igual a 5. Ahí ya hice la resta de fracciones. Y de ahí puedo decir que este denominador que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar. Y me queda que u a la 2 menos 14 es igual a 5u. Entonces, ¿cómo se trabaja este tipo de ecuaciones? Pasa el 5 al otro lado y se iguala todo a 0. Exactamente.
Es una cuadrática, entonces lo puedo igualar todo a 0. Exactamente. Entonces ahí ya puedo aplicar MODE 5.3 si yo quisiera, o puedo hacer la inspección a mano, como ustedes prefieran. Pues es con menos 7 y con 2. Entonces U vale 7 o U vale menos 2, ¿verdad? Si más no me equivoco. Si hacemos el MODE 5.3 o si hacemos la inspección. Sí, en la cálculo me da 7 y menos 2. Ok, perfecto. Entonces, ya con esos dos datos, yo ya tengo que U vale 7 o que U vale menos 2. Nada más que en mi ejercicio, yo no tenía la variable U, tenía la variable 3 a la X. Entonces, ahora me tengo que devolver a lo que valía U originalmente. De esto, estaríamos llegando a que 3 a la X vale 7 o que 3 a la X vale menos 2. Y aquí es donde ya podemos aplicar la teoría de exponencial y logaritmo a como la vimos en la clase asincrónica. Aquí, ¿cómo puedo despejar la X? Lo pasamos a logaritmo. Exactamente, entonces va a quedar logaritmo en base 3 de 7 igual a X, y ya aquí vamos a tener una solución. Vean que ustedes siempre es importante que prueben en la cálculo. Si yo llego y pongo en la calculadora logaritmo en base 3 de 7, veo que si es un valor que existe, da 1,77 y un montón de decimales, pero entonces lo voy a dejar así. Lo voy a dejar como logaritmo en base 3 de 7. Ya esa es mi solución. Y si hago lo mismo de este otro lado, me va a quedar logaritmo en base 3 de menos 2 igual a X. Pero si yo pruebo ese valor, me doy cuenta que en la cálculo me va a dar error. Porque acuérdense que los logaritmos no aceptan números negativos en el argumento. Entonces, mi única solución sería esta, y por lo tanto yo ya puedo dar la respuesta. El conjunto solución sería logaritmo en base 3 de 7. Si yo quiero trabajar este ejercicio, el C de la práctica de cátedra, me vuelvo a topar con el problema que vimos anteriormente. Yo tengo base 2, tengo un 3 y tengo un 1. Entonces, todos son distintos y no puedo llegar y decir que todos van a ser con base 2 porque el 3 no me lo permite y el 1 no me lo permite. Entonces, tengo que buscar una manera de poder pasar a usar la bicondicional, pero así es como está, no puedo, porque para usar la bicondicional yo necesito una exponencial igual a un número, nada más. Y aquí tenemos tres términos diferentes. Entonces tenemos que optar por buscar cómo hacer una sustitución. Pero la clave en la sustitución es poder buscar patrones que se repiten. Bueno, no patrones, sino expresiones que sean exactamente iguales. Para sustituir, yo busco valores idénticos, como antes hicimos con el 3 a la X. Acá, ¿qué es lo que pasa? Pues yo tengo un 2 a la X y tengo un 2 a la 2X más 1. Se parecen, pero no son idénticos y yo necesito que sean idénticos. Pero puedo hacer un pequeño arreglo. ¿En qué sentido? Yo puedo expandir esa expresión. Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos cómo poder reescribir criterios exponenciales. Por ejemplo, si yo tenía varios valores, poderlos llevar a una sola base, o de una sola base poder expandirlos a otros. Entonces, si yo quisiera expandir este término, ¿qué me dice a mí la propiedad de la suma de exponentes? ¿Qué pasa cuando yo tengo una base y tengo dos exponentes sumándose?
puedes repartir el 2 entre ambos, creo, digamos, como una multiplicación. Exactamente, es a a la m por a la n. Entonces, justamente como tú estás diciendo, es como repartir la base. Entonces, esa expresión yo la puedo ver como 2 a la 2x por 2 a la 1, ¿verdad? Que bueno, el a la 1 no hace falta que lo ponga. Entonces, de la suma de exponentes, estoy pasando a la multiplicación de bases. Y ahora, esta expresión es casi esta. ¿Cómo puedo arreglar ahora ese 2 a la 2x para que me salga un 2 a la x? ¿Qué propiedad podría utilizar? Acá esta la hicimos para arreglar esto. Y ahora necesito arreglar el 2 a la 2x para que se vea como un 2 a la x y no importa con otras cosas, pero necesito que salga explícitamente ese 2 a la x. ¿Qué propiedad creen ustedes que podríamos utilizar? ¿Qué pasa cuando tengo dos valores multiplicando en la potencia? Puedo poner uno como entre paréntesis y el otro afuera. Exactamente, lo puedo ver así o lo puedo ver así, da igual. Entonces, el 2 a la 2x, yo lo puedo ver usando esa propiedad como 2 a la x a la 2. Entonces, esta expresión yo la puedo ver como 2 a la x a la 2 por un 2 a la 1, que ya sé que es 2. Entonces, la expresión, el ejercicio, se transforma a tener 2 a la x a la 2 por 2 menos 3 por 2 a la x más 1 igual a 0. Y ahora sí, tengo dos valores que son exactamente lo mismo y que ahí puedo hacer la sustitución. Entonces, este estaba más interesante, o sea, no, más complicado, porque había que hacer un trabajo previo para poder hacer la sustitución. Entonces, yo aquí y ahora sí puedo tomar el 2 a la x, que es lo que se repite, como mi u. Entonces me va a quedar aquí un u y aquí un u. Y me va a quedar u a la 2 por 2, que normalmente el 2 lo vemos aquí adelante, ¿verdad? Pero es lo mismo. Menos 3 por u más 1 igual a 0. Y ya esa es una cuadrática que puedo trabajar a como hemos trabajado cuadráticas siempre. ¿Cuál es el valor posible de u en estos casos? Uno y un medio, creo. ¿Ok? Y exactamente igual que la vez pasada, si yo tengo ya mis soluciones en términos de u, al final lo que hago es que me devuelvo. 2 a la x es igual a 1 o 2 a la x es igual a 1 medio. Y aquí hay varias formas de hacerlo. Podría aplicar la bicondicional o podría igualar bases. O sea, cualquiera de las dos formas está bien. Me parece que sale bastante directo si aplicamos la bicondicional. Aunque repito, también el 1 se pudo haber escrito como 2 a la 0 y el 1 medio se pudo haber escrito como 2 a la menos 1. Bueno, en realidad cualquiera de las dos formas sale bastante rápido. Yo voy a aplicar la bicondicional. Logaritmo en base 2 de 1 igual a x. Entonces nos queda que 0 vale x. Y de aquí, logaritmo en base 2 de 1 medio igual a x. Entonces nos queda
que menos 1 es igual a x. Repito, también se pudo haber hecho cambiando el 1 y el 1/2 para que quedaran en base 2, ¿verdad? Y si yo pruebo, en la expresión original debería de darme 0 la expresión completa. Entonces el conjunto solución sería el 0 y el menos 1. A nosotros nos están diciendo que tenemos una función f con dominio de menos infinito a 0 y codominio de menos infinito a menos 2. Nos dicen que f de x vale menos x a la 2 menos 2. Y nos piden su función inversa, el criterio para la función inversa nada más, ¿verdad? Entonces, recuerden que cada vez que a nosotros nos piden el criterio, bueno, normalmente nos van a pedir dominio y ámbito, entonces lo que hago es darle vuelta al dominio y al ámbito como estaban originalmente. Pero si me piden solamente el criterio, entonces lo que hacemos es tomar la expresión original igualada a y y vamos a despejar la x. Entonces ahí primero tendría que pasar el 2 a sumar. Luego puedo pasar el menos. Entonces me va a quedar menos y menos 2 igual a x a la 2, ¿verdad? Y ahora tengo que pasar el a la 2. El único detalle es toda aquella discusión que habíamos hecho, que cuando yo paso el elevado a la 2, pues esa solución tiene dos posibilidades. Que sea la raíz positiva o que sea la raíz negativa. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, al propio están las dos opciones. Estaba la opción A y estaba la opción D. Cualquiera de las dos, pues me sale en el proceso. Yo tengo que poder ver cuál de las dos opciones es. Entonces, ¿en qué me debo de fijar para saber cuál de las dos opciones es? Basta con fijarme en el dominio de la expresión original. ¿Por qué? Porque me están diciendo que están tomando la parte negativa del dominio, de menos infinito a 0. Entonces, cuando yo paso este elevado a la 2, pues me va a seguir tomando la parte negativa. Entonces, es esta de acá, ¿verdad? Ok, sí, es que no me acordé que podían haber dos opciones. Entonces, cuando yo la despejaba, me daba la positiva, pero yo al probar, digamos, pares ordenados no me daba. Entonces, voy a probarla con cada una, a ver con cuál me daba y me daba con esa. Entonces, no entendía por qué me daba con esa. Ah, ok. ¿Y al final sí la tuviste buena? Sí, al final puse la D porque al probar los pares me dio esa. Pero no lo hice por despeje, sino probando pares. Ajá. Bueno, hay dos cosas. Felicidades, ¿verdad? Porque siempre es importante saber buscar como de más de una forma. Entonces estuvo genial tu idea de hacerlo por pares ordenados y poder comprobar que realmente es que se les está dando la vuelta, porque así ya y tú misma verificaste si estaba buena o no tu ejercicio. Y luego eso, siempre que yo paso un exponente par al otro lado, siempre me sale una opción positiva y una opción negativa. Si el dominio me aceptaba la parte positiva, mi respuesta me va a quedar positiva. Y si mi dominio tenía la parte negativa, pues mi respuesta me va a quedar con la parte negativa. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, esos 3 ejercicios que lo que quieres hacer es como recordar esta parte, ¿verdad? Vean que aquí pues me están dando 3 ejercicios por separado. Me están dando una función g, que sería esta primera. Perdón, f, una función g, que sería esta segunda, y luego una función h. Entonces son 3 ejercicios completamente independientes. Para cada uno de ellos, pues tal vez si ustedes quieren, hacemos los 3, si quieren, hacemos uno de ellos, o sea, eso depende de ustedes. No, lo que nos están pidiendo es que en primer lugar determinemos el conjunto B para que cada función sea biyectiva.
Entonces, ahí hay toda una teoría que uno tiene que manejar para poder decir si una función es biyectiva. Entonces, yo sé que una función es biyectiva si cumple ser inyectiva y si cumple ser sobreyectiva. Entonces, inyectiva, había dos formas de verla. Una es viendo que la gráfica, si yo empiezo a trazar líneas horizontales, toca en un único punto. Ya si toca en dos puntos no es inyectiva. Eso es lo que se llama una relación de uno en uno. Y luego, la otra forma de verlo era con el teorema de monotonía. Yo puedo decir que una función es inyectiva si es estrictamente creciente o si es estrictamente decreciente. O sea, si hay un cambio de monotonía, ya no es inyectiva. Y sobreyectiva es que el codominio debe de ser igual al ámbito. Entonces, normalmente cuando a mí me piden verificar si una función es biyectiva, yo tengo que ver si es inyectiva y sobreyectiva. Y normalmente esto lo hacemos con base al dibujo. Entonces, vamos a hacer, no sé, ¿cuál quieren que hagamos? ¿Cuál de las tres? Hacemos la primera, la f de x. Sí, puede ser. Ok. Entonces, si yo tengo la función f de x y lo primero que me están pidiendo es determinar el ámbito, ¿verdad? El codominio, que yo sé que tiene que ser igual al ámbito para que la función sea biyectiva, pues ahí tengo dos opciones. Una es haciendo el dibujo, o puedo evaluar. De hecho, nosotros trabajamos un ejemplo de las dos formas. ¿A qué me refiero con eso? Si yo soy muy bueno dibujando, yo puedo llegar y dibujar la función f de x, que también me puedo ayudar con la calculadora en modo tabla para graficar. Si yo no soy tan ágil y más que viene como un número multiplicando a la x y ya eso me cambia todas las transformaciones. O sea, no es una transformación fácil, que yo nada más hago dos movimientos y ya, sino que tiene un 2 multiplicando que voy a tener que sacar a factor común para empezar a ver las transformaciones. Entonces, tal vez lo más conveniente es evaluar, que no sé si se acuerdan cómo era eso. Si ustedes ven el dominio, o sea, los valores x, dice que comienzan en 3 medios y que terminan en más infinito. Estos son valores x. Entonces yo puedo evaluar esos valores x en mi función. ¿En qué sentido? Yo puedo llegar y probar qué pasa si x vale 3 medios. Y voy a averiguar la y que va con ese valor. Y lo mismo con el infinito, pues obviamente iba a ser una aproximación, pero yo voy a poder averiguar cuál y iría con ese valor. Entonces ya voy a tener el ámbito, simplemente evaluando. Si x vale 3 medios, yo puedo llegar y sustituir en raíz de 2 por x menos 3 menos 2. Entonces me va a quedar raíz de 2 por 3 medios menos 3 menos 2. Y eso me da menos 2, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando la x vale 3 medios, la y vale menos 2. O sea, mi ámbito va a tener ese menos 2. Y si x tiende a infinito,
yo no puedo decir que sea igual a infinito, ¿verdad? Solamente puedo decir que se aproxime a infinito, pues puedo hacer como un abuso del lenguaje y también lo puedo sustituir y me va a quedar raíz de 2 por algo muy grande menos 3 menos 2. Si yo hago 2 por un número gigantesco, pues me va a dar un número gigantesco. Si le resto 3, pues me va a seguir dando un número gigantesco. Si le saco raíz a ese número gigantesco, me va a seguir dando un número gigantesco. Y si le resto 2, pues me va a seguir dando un número gigantesco. Entonces, de aquí yo puedo sacar quién es mi ámbito. Mi ámbito es de menos 2 a más infinito, directamente. Que si el 3 medios va cerrado, el valor que obtengo cuando sustituyo el 3 medios también va a ir cerrado. Este va cerrado porque este va cerrado. Y bueno, y los infinitos siempre van abiertos. Entonces, yo así puedo averiguar quién es el ámbito. Y en los otros dos ejercicios, de igual forma, puedo averiguar quién es el ámbito. ¿No te acordabas de eso? Por ahí, pues, es importante repasar este tipo de contenidos, ¿verdad? Que la función f tiene dominio de 3 medios a más infinito. Ya sabemos que el codominio es de menos 2 a más infinito y que f de x era, como a mí me lo dan originalmente, 2x menos 3 menos 2. Ahora necesito poder ver quién es su inversa. Necesito determinar f inversa. Entonces, ¿cómo hago f inversa? Pues le doy vuelta a estos dos. Y me toca despejar acá para poder ver quién sería el criterio inverso. Entonces, yo puedo llegar y tomar y igual la expresión que tenía originalmente y despejar la x. Entonces nos queda que y más 2 es igual a la raíz de 2x menos 3. Puedo pasar esa raíz cuadrada como un elevado a la 2. Y más 2 elevado a la 2 es igual a 2x menos 3. Puedo pasar el 3 que está restando a sumar. Ahí es un 2 más 3 igual a 2x. Y ahora puedo pasar el 2 a dividir. Entonces queda y más 2 a la 2 más 3 sobre 2 igual a x. Entonces, ¿quién va a ser mi inversa? Esa expresión, pero voy a cambiar la y por x. X más 2 a la 2 más 3 sobre 2. Ese sería el criterio. No me voy a poner a graficar. Lo podríamos revisar con algún programa que realmente estas dos funciones son inversas. Pero así determinaría lo que es el codominio, el ámbito y el criterio de la función inversa. Tenemos una compañera que dice que a ella le genera problemas meter esto en la calculadora porque le tira las respuestas en decimales. Y mi respuesta era pi tercios, y cuando ella pasa pi tercios a decimales, pues ve que sí es lo mismo. Pero ella tiene que poner la respuesta como pi tercios, entonces, ¿cómo le hace? Esta es una sugerencia que ustedes pueden utilizar siempre que trabajen en radianes. Yo puedo llegar y por un momento olvidar el pi. Y yo puedo hacer 43 tercios menos 14. Y de ahí sacar la respuesta. 43 tercios menos 14 da 1 tercio. Y luego, por así decirlo, saqué a factor común el pi. No me voy a enredar mucho con eso, pero por un momento lo saqué. Entonces nada más lo pongo acá al final.
y eso me ayuda a evitar que la calculadora me esté causando problemas.